¿Quién crucificó a Jesús? La crucifixión de Jesús de Nazaret es sin duda uno de los acontecimientos más trascendentales de toda la historia de la humanidad. No fue un hecho aislado, ni una simple ejecución romana, sino el cumplimiento de un plan divino preparado desde antes de la fundación del mundo. Para comprender por qué Jesús fue crucificado, es necesario analizar el contexto religioso, político y espiritual en el que vivió. Jesús predicó un mensaje revolucionario, no con espadas ni ejércitos, sino con amor, verdad y justicia. Anunció que el reino de Dios estaba cerca, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos y enseñó que la salvación no dependía de ritos externos, sino de un corazón limpio delante de Dios. Estas palabras y acciones impactaron a miles de personas que lo seguían, pero también despertaron la envidia y el temor de los líderes religiosos. Los fariseos y saduceos, guardianes de la ley y del templo, vieron en Jesús una amenaza. Él denunciaba públicamente su hipocresía. Los llamaba sepulcros blanqueados y les recordaba que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Esto era inaceptable para quienes gozaban de poder religioso y político bajo la ocupación romana. A nivel espiritual, la crucifixión también tenía un propósito mayor. La humanidad había caído en pecado desde Adán y Eva, y la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio en la cruz no fue un accidente, sino parte del plan divino para reconciliar al hombre con Dios. Detrás de los motivos humanos, envidia, miedo, ambición de poder, había un misterio eterno: la redención. Jesús mismo dijo: «Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente». Juan 10:18. Es decir, aunque fue condenado por los hombres, en realidad se ofreció como sacrificio perfecto para abrirnos el camino hacia la vida eterna. El porqué de la cruz tiene dos dimensiones. 1. Histórica y humana. Líderes religiosos que lo entregaron, autoridades romanas que lo ejecutaron, multitudes que lo rechazaron. Eterna y espiritual. El plan de Dios para salvar a la humanidad mediante la sangre del Hijo unigénito. La cruz no fue una derrota, sino la mayor victoria de la historia. Allí se venció al pecado, al diablo y a la muerte. Recuerda que la luz de Dios es eterna. Continuamos. El juicio religioso y político de Jesús, tesis 5000 letras. Tras su ministerio de 3 años, Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, en la noche en que oraba intensamente al Padre. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, lo entregó por 30 monedas de plata, mostrando con un beso al Maestro a los soldados del templo. Desde ese momento comenzó la serie de juicios que lo llevarían hasta la cruz. Primero, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Allí lo interrogaron y buscaron falsos testigos para acusarlo, pero sus palabras no coincidían. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús respondió: Tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esa confesión fue considerada blasfemia. Según la ley judía, blasfemar contra Dios merecía la pena de muerte. Sin embargo, el Sanedrín no tenía autoridad legal para ejecutar a alguien, ya que Judea estaba bajo dominio romano. Por eso llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano, acusándolo de proclamarse rey de los judíos, lo que implicaba un delito político: traición contra César. Pilato interrogó a Jesús y, sorprendido, dijo: «No hallo ninguna culpa en este hombre». Pilato comprendía que los líderes judíos lo habían entregado por envidia, pero la presión de la multitud fue creciendo. Para desentenderse, lo envió ante Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, ya que Jesús era galileo. Herodes se burló de él, lo vistió con un manto y lo devolvió a Pilato. Pilato intentó liberarlo, ofreciendo al pueblo la costumbre de soltar un preso en la fiesta de la Pascua. Puso a elegir entre Jesús y Barrabás, un rebelde y asesino. La multitud, incitada por los sumos sacerdotes, gritó: «¡Suelta a Barrabás!». Y cuando Pilato preguntó: «¿Qué pues haré con Jesús?», todos clamaron: «¡Crucifícalo!». Pilato, temiendo un alboroto y buscando mantener la paz en la región, se lavó las manos públicamente y dijo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo». Sin embargo, al mismo tiempo autorizó la crucifixión, mostrando la debilidad de su carácter y la presión de los líderes religiosos. Los soldados romanos se hicieron cargo de Jesús. Antes de llevarlo a la cruz, lo azotaron brutalmente con látigos que desgarraban la piel, lo coronaron de espinas y se burlaron de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego lo obligaron a cargar el madero hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Aquí vemos claramente quiénes participaron en su condena: los líderes judíos, que lo acusaron falsamente por envidia y miedo a perder su poder religioso; la multitud, que prefirió liberar a un criminal antes que al Hijo de Dios.
Pilato, que aunque reconocía su inocencia, cedió por conveniencia política. Los soldados romanos, que ejecutaron la sentencia con crueldad. Cada uno tuvo una responsabilidad distinta, pero detrás de todo esto estaba el plan eterno de Dios. Jesús debía ser entregado como sacrificio pascual en la misma fiesta donde Israel recordaba la liberación de Egipto. Ahora se cumplía la profecía. El verdadero Cordero de Dios era ofrecido para la salvación del mundo entero. La crucifixión de Jesús y su profundo significado. Jesús, debilitado por los azotes, fue obligado a cargar la pesada cruz de madera hacia el Gólgota, también llamado Calvario. El camino fue tan duro que un hombre llamado Simón de Cirene fue forzado a ayudarle a llevar el madero. La multitud lo seguía. Algunos se burlaban, otros lloraban, y Jesús, aún en medio del dolor, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Con estas palabras revelaba que su sufrimiento tenía un propósito mayor y que el juicio vendría sobre la ciudad que lo rechazaba. Cuando llegaron al Gólgota, los soldados lo despojaron de sus vestiduras y lo clavaron en la cruz. A cada lado de él fueron crucificados 2 malhechores, cumpliéndose así la profecía de Isaías. Fue contado con los transgresores. Los clavos atravesaron sus manos y pies, y el dolor fue indescriptible. Sobre su cabeza colocaron un letrero escrito en hebreo, griego y latín: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La crucifixión era un método de tortura reservado para criminales peligrosos, un castigo humillante que buscaba no solo matar, sino también avergonzar públicamente. Jesús, el Hijo de Dios, soportó ese suplicio siendo completamente inocente. La paradoja es inmensa. El justo muere por los injustos, el santo por los pecadores. Mientras estaba en la cruz, algunos se burlaban de él diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Los líderes religiosos lo ridiculizaban y hasta uno de los ladrones lo injuriaba. Pero el otro, reconociendo su pecado, dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, con misericordia, le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». En medio del sufrimiento abrió las puertas del cielo para un pecador arrepentido. Al pie de la cruz estaba María, su madre, junto a Juan, el discípulo amado. Jesús, aun en su agonía, se preocupó por ellos y dijo: «Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre». Con estas palabras mostró que su amor era perfecto hasta el final. Las horas pasaron. El cielo se oscureció desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Era como si la creación misma se estremeciera ante el sacrificio del Creador. Entonces Jesús clamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». En ese momento cargaba sobre sí el peso de todos los pecados de la humanidad. El Santo se hizo pecado por nosotros, experimentando la separación que el pecado causa entre el hombre y Dios. Luego, después de haber cumplido todo, exclamó: «Consumado es». Esa frase no fue de derrota, sino de victoria. Significaba que el plan de redención estaba completo, que la deuda del pecado había sido pagada en su totalidad. Finalmente entregó su espíritu diciendo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios estaba abierto para todos los que creen. La tierra tembló, las rocas se partieron y algunos sepulcros se abrieron. El centurión romano, testigo de estos hechos, confesó: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». El significado de la cruz es infinito. Allí Jesús cargó el castigo que nosotros merecíamos. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. El poder de la muerte fue vencido. La reconciliación entre Dios y el hombre fue sellada para siempre. La cruz, que en su tiempo representaba vergüenza, se convirtió en símbolo de esperanza y vida eterna. Por eso los cristianos la veneran no como un objeto de dolor, sino como el lugar donde el amor de Dios fue revelado de la manera más sublime, la resurrección y las consecuencias eternas de la cruz. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz por José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín que en secreto había sido su discípulo. Lo envolvió en lienzos con aromas y lo colocó en un sepulcro nuevo tallado en la roca. Una gran piedra fue puesta en la entrada, y guardias romanos se aseguraron de sellarla para impedir que sus discípulos robaran el cuerpo. Parecía el fin de la historia, pero al tercer día algo glorioso ocurrió. La tumba quedó vacía. Las mujeres que habían seguido a Jesús fueron las primeras en descubrirlo. María Magdalena, al llegar al sepulcro, lo encontró abierto y vacío. Un ángel les anunció: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Con estas palabras se confirmó que la crucifixión no fue una derrota, sino el camino hacia la victoria final. La resurrección es el sello divino de que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Si él hubiera quedado en la tumba, su muerte sería la de un mártir más.
pero al resucitar mostró que tiene poder sobre la vida y la muerte, y que realmente es el Hijo de Dios. Durante 40 días se apareció a sus discípulos, comió con ellos, los instruyó y les dio la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El impacto de la cruz y la resurrección transformó la historia. Los discípulos, que antes estaban escondidos por miedo, se convirtieron en valientes predicadores dispuestos a dar su vida. El mensaje central de su predicación no era simplemente Jesús fue un gran maestro, sino Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. A lo largo de los siglos, millones de personas han encontrado perdón, esperanza y salvación al pie de la cruz. Reyes, pobres, sabios y sencillos han reconocido que el sacrificio de Cristo fue por ellos. El apóstol Pablo resumió esta verdad diciendo: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Las consecuencias espirituales de la crucifixión son inmensas. 1. Redención. Jesús pagó el precio de nuestros pecados con su sangre. 2. Justificación. Al creer en Él somos declarados justos delante de Dios. 3. Reconciliación. El muro que separaba al hombre de Dios fue derribado. Victoria sobre la muerte. La resurrección nos garantiza vida eterna. 5. Esperanza futura. Jesús prometió volver en gloria para establecer su reino definitivo. La pregunta que queda para cada ser humano no es solo quién crucificó a Jesús, sino qué haré yo con Jesús el crucificado y resucitado. Porque en un sentido espiritual, todos somos responsables. Nuestros pecados lo llevaron a la cruz. Sin embargo, también todos somos invitados a recibir la salvación que brota de ese sacrificio. Aceptar la cruz significa reconocer nuestra necesidad de perdón y rendir nuestra vida al Salvador. Rechazarla es permanecer en oscuridad. Por eso, hasta hoy, el mensaje de la cruz sigue siendo el centro del Evangelio y la mayor demostración del amor de Dios hacia la humanidad. Históricamente, Jesús fue crucificado por los romanos bajo presión de los líderes judíos. Humanamente, lo llevaron a la cruz por envidia, miedo y ambición. Espiritualmente, fue el plan perfecto de Dios para salvarnos. La cruz es el lugar donde se encuentra la justicia con la misericordia, el dolor con la esperanza, la muerte con la vida. Y la resurrección nos asegura que ese sacrificio no fue en vano, sino que abrió un camino eterno para todo aquel que cree. Hoy, más de 2000 años después, su voz sigue resonando desde la cruz. Consumado es. Y su resurrección nos recuerda que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida que solo Cristo puede dar. La cruz no fue el final de Jesús, sino el inicio de una nueva vida para toda la humanidad. En ella se reveló el amor más grande, un Dios que entrega a su propio Hijo para salvarnos. Cada herida, cada gota de sangre derramada fue por ti, por mí y por todos nosotros. Recordemos que aunque nuestros pecados lo llevaron a la cruz, su misericordia nos abrió la puerta del perdón y de la esperanza eterna. Hoy Jesús nos invita a acercarnos a Él, a dejar a un lado la culpa y a recibir su perdón. La pregunta es: ¿dejaremos que su sacrificio sea en vano o permitiremos que transforme nuestra vida? Oración. Señor Jesús, venimos ante ti con un corazón humilde y arrepentido. Reconocemos que somos pecadores y que muchas veces hemos fallado, pero creemos que en tu cruz encontramos el perdón. Lávame con tu sangre preciosa, purifica mi alma y dame fuerzas para caminar en tu verdad. Que tu amor llene mi vida y que tú, Espíritu Santo, me guíe cada día. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador y me comprometo a seguir tus pasos con fe y esperanza. Gracias, Jesús, por tu sacrificio y por tu victoria en la resurrección. Amén. Querido hermano, querida hermana, si esta palabra tocó tu corazón, te invito a difundir el mensaje de Cristo. Comparte este video con tu familia y amigos para que más personas conozcan el amor de Jesús. Únete a nuestro canal y caminemos juntos en la fe, construyendo una comunidad que proclame la verdad del Evangelio. Cada vez que compartes, das me gusta o te suscribes, ayudas a que la luz de Dios llegue a más corazones. Jesús nos dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Hoy esa misión también está en tus manos. En el nombre de Dios, amén.